Requiem por un campesino español. Una novela de Ramón J. Sender, narrada por Joan Mora. El cura esperaba sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobre la casulla de los oficios de Requiem. La sacristía olía a incienso. En un rincón había un fajo de ramitas de olivo, de las que habían sobrado el domingo de Ramos. Las hojas estaban muy secas y parecían de metal. Al pasar cerca, Mosén Millán evitaba rozarlas porque se desprendían y caían al suelo. Iba y venía el monaguillo con su roquete blanco. La sacristía tenía 2 ventanas que daban al pequeño huerto de la abadía. Llegaban del otro lado de los cristales rumores humildes. Alguien barría furiosamente y se oía la escoba seca contra las piedras y una voz que llamaba: ¡María! ¡Marieta! Cerca de la ventana entreabierta, un saltamontes atrapado entre las ramitas de un arbusto trataba de escapar y se agitaba desesperadamente. Más lejos, hacia la plaza, relinchaba un potro. Ese debe ser, pensó Mosén Millán, el potro de Paco el del molino, que anda como siempre suelto por el pueblo. El cura seguía pensando que aquel potro, por las calles, era una alusión constante a Paco y al recuerdo de su desdicha. Con los codos en los brazos del sillón y las manos cruzadas sobre la casulla negra bordada de oro, seguía rezando. 51 años repitiendo aquellas oraciones habían creado un automatismo que le permitía poner el pensamiento en otra parte sin dejar de rezar. Y su imaginación vagaba por el pueblo. Esperaba que los parientes del difunto acudirían. Estaba seguro de que irían. No podía menos, tratándose de una misa de Requiem, aunque la decía sin que nadie se la hubiera encargado. También esperaba Mosén Millán que fueran los amigos del difunto, pero esto hacía dudar al cura. Casi toda la aldea había sido amiga de Paco, menos las 2 familias más pudientes, don Valeriano y don Gumersindo. La tercera familia rica, la del señor Cástulo Pérez, no era ni amiga ni enemiga. El monaguillo entraba, tomaba una campana que había en un rincón y, sujetando el badajo para que no sonara, iba a salir cuando Mosén Millán le preguntó: ¿Han venido los parientes? ¿Qué parientes?, preguntó a su vez el monaguillo. No seas bobo. ¿No te acuerdas de Paco el del molino? Ah, sí, señor, pero no se ve a nadie en la iglesia todavía. El chico salió otra vez al presbiterio pensando en Paco el del molino. No había de recordarlo. Lo vio morir. Y después de su muerte la gente sacó un romance. El monaguillo sabía algunos trozos. Ahí va Paco el del molino, que ya ha sido sentenciado y que llora por su vida camino del Camposanto. Esto de llorar no era verdad, porque el monaguillo vio a Paco y no lloraba. Lo vi, se decía, con los otros desde el coche del señor Cástulo. Y yo llevaba la bolsa con la extrema unción para que Mosén Millán le pusiera a los muertos el santolio en el pie. El monaguillo iba y venía con el romance de Paco en los dientes. Sin darse cuenta, acomodaba sus pasos al compás de la canción. Y al llegar frente a las tapias, el centurión echa el alto. Eso del centurión le parecía al monaguillo más bien una cosa de Semana Santa y de los pasos de la oración del huerto. Por las ventanas de la sacristía llegaba ahora un olor de hierbas quemadas y Mosén Millán, sin dejar de rezar, sentía en ese olor las añoranzas de su propia juventud. Era viejo y estaba llegando, se decía, a esa edad en la que la sal ha perdido su sabor, como dice la Biblia. Rezaba entre dientes con la cabeza apoyada en aquel lugar del muro donde a través del tiempo se había formado una mancha oscura. Entraba y salía el monaguillo con la pértiga de encender los cirios, las vinajeras y el misal. ¿Hay gente en la iglesia?, preguntaba otra vez el cura. No, señor. Mosén Millán se decía: es pronto. Además, los campesinos no han acabado la faena de la trilla. Pero la familia del difunto no podía faltar. Seguían sonando las campanas que en los funerales eran lentas, espaciadas y graves. Mosén Millán alargaba las piernas.
Las puntas de sus zapatos asomaban debajo del alba y encima de la estera de esparto. El alba estaba deshilándose por el remate. Los zapatos tenían el cuero rajado por el lugar donde se doblan al andar y el cura pensó: tendré que enviarlos a componer. El zapatero era nuevo en la aldea. El anterior no iba a misa, pero trabajaba con el cura con el mayor esmero y le cobraba menos. Aquel zapatero y Paco el del molino habían sido muy amigos. Recordábamos en Millán el día que bautizó a Paco en aquella misma iglesia. La mañana del bautizo se presentó fría y dorada. Una de esas mañanitas en que la grava del río que habían puesto en la plaza durante el Corpus crujía de frío bajo los pies. Iba el niño en brazos de la madrina, envuelto en ricas mantas y cubierto por un manto de raso blanco, bordado en sedas blancas también. Los lujos de los campesinos son para los actos sacramentales. Cuando el bautizo entraba en la iglesia, las campanitas menores tocaban alegremente. Se podía saber si el que iban a bautizar era niño o niña. Si era niño, las campanas, una en un tono más alto que la otra, decían: «No es nena, que es nen, no es nena, que es nen». Si era niña cambiaban un poco y decían: «No es nen, que es nena, no es nen, que es nena». La aldea estaba cerca de la raya de Lérida y los campesinos usaban a veces palabras catalanas. Al llegar el bautizo se oyó en la plaza vocerío de niños, como siempre. El padrino llevaba una bolsa de papel de la que sacaba puñados de peladillas y caramelos. Sabía que, de no hacerlo, los chicos recibirían al bautizo gritando a coro frases desairadas para el recién nacido, aludiendo a sus pañales y a si estaban secos o mojados. Se oían rebotar las peladillas contra las puertas y las ventanas y a veces contra las cabezas de los mismos chicos, quienes no perdían el tiempo en lamentaciones. En la torre las campanitas menores seguían tocando. «No es nena, que es nen». Y los campesinos entraban en la iglesia, donde esperábamos en Millán, ya revestido. Recordaba el cura aquel acto entre centenares de otros porque había sido el bautizo de Paco el del molino. Había varias personas enlutadas y graves. Las mujeres con mantilla o mantón negro, los hombres con camisa almidonada. En la capilla bautismal la pila sugería misterios antiguos. Mosén Millán había sido invitado a comer con la familia. No hubo grandes extremos porque las fiestas del invierno solían ser menos algareras que las del verano. Recordaba a Mosén Millán que sobre una mesa había un paquete de velas rizadas y adornadas y que en un extremo de la habitación estaba la cuna del niño. A su lado, la madre, de breve cabeza y pecho opulento, con esa serenidad majestuosa de las recién paridas. El padre atendía a los amigos. Uno de ellos se acercaba a la cuna y preguntaba: «¿Es tu hijo?» «Hombre, no lo sé», dijo el padre acusando con una tranquila sorna lo obvio de la pregunta. «Al menos de mi mujer sí que lo es». Luego soltó la carcajada. Mosén Millán, que estaba leyendo su grimorio, alzó la cabeza. «Vamos, no seas bruto, ¿qué sacas con esas bromas?» Las mujeres reían también, especialmente la Jerónima, partera y saludadora, que en aquel momento llevaba a la madre un caldo de gallina y un vaso de vino moscatel. Después descubría al niño y se ponía a cambiar el vendaje del ombliguito. «Oh, vaya zagal, seguro que no te echarán del baile», decía, aludiendo al volumen de sus atributos masculinos. La madrina repetía que durante el bautismo el niño había sacado la lengua para recoger la sal, y de eso deducía que tendría gracia y atractivo con las mujeres. El padre del niño iba y venía, y se detenía a veces para mirar al recién nacido. Qué cosa es la vida. Hasta que nació ese crío yo era solo el hijo de mi padre. Ahora soy, además, el padre de mi hijo. El mundo es redondo, y rueda, dijo en voz alta. Estaba seguro Mosén Millán de que servirían en la comida perdiz en adobo. En aquella casa solían tenerla. Cuando sintió su olor en el aire se levantó, se acercó a la cuna y sacó de su breviario un pequeñísimo escapulario que dejó debajo de la almohada del niño. Miraba el cura al niño sin dejar de rezar. Ad perpetuam rei memoriam. El niño parecía darse cuenta de que era el centro de aquella celebración y sonreía dormido. Mosén Millán se apartaba pensando: ¿de qué puede sonreír? Lo dijo en voz alta y la Jerónima comentó: «Es que sueña. Sueña con ríos de lechecita caliente». El diminutivo de leche resultaba un poco extraño, pero todo lo que decía la Jerónima era siempre así.
Cuando llegaron los que faltaban, comenzó la comida. Una de las cabeceras la ocupó el padre Feliz. La abuela dijo al indicar al cura el lado contrario: Aquí el otro padre, Mosén Millán. El cura dio la razón a la abuela. El chico había nacido 2 veces, una al mundo y otra a la iglesia. De este segundo nacimiento el padre era el cura párroco. Mosén Millán se servía poco, reservándose para las perdices. «26 años después se acordaba de aquellas perdices, y en ayunas, antes de la misa, percibía los olores de ajo, vinagrillo y aceite de oliva. Revestido y oyendo las campanas, dejaba que por un momento el recuerdo se extinguiera. Miraba al monaguillo. Este no sabía todo el romance de Paco y se quedaba en la puerta con un dedo doblado entre los dientes tratando de recordar. «Ya los llevan, ya los llevan... atados brazo con brazo». El monaguillo tenía presente la escena, que fue sangrienta y llena de estampidos. Volvía a recordar el cura la fiesta del bautismo, mientras el monaguillo, por decir algo, repetía: «No sé qué pasa que hoy no viene nadie a la iglesia, Mosén Millán». El sacerdote había puesto la crisma en la nuca de Paco, en su tierna nuca que formaba 2 arruguitas contra la espalda. «Ahora», pensaba, «está ya aquella nuca bajo la tierra. Polvo en el polvo». Todos habían mirado al niño aquella mañana, sobre todo el padre, felices, pero con cierta turbiedad en la expresión. Nada más misterioso que un recién nacido. Mosén Millán recordaba que aquella familia no había sido nunca muy devota, pero cumplía con la parroquia y conservaba la costumbre de hacer a la iglesia 2 regalos cada año, uno de lana y otro de trigo, en agosto. Lo hacían más por tradición que por devoción, pensaba Mosén Millán, pero lo hacían. En cuanto a la Jerónima, ella sabía que el cura no la veía con buenos ojos. A veces la Jerónima, con su oficio y sus habladurías, o digendas, como decía ella, agitaba un poco las aguas mansas de la aldea. Solía rezar la Jerónima extrañas oraciones para ahuyentar el pedrisco y evitar las inundaciones, y en aquella que terminaba diciendo: «Santo justo, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal», añadía una frase latina que sonaba como una obscenidad y cuyo verdadero sentido no pudo nunca descifrar el cura. Ella lo decía inocentemente, y cuando el cura le preguntaba de dónde había sacado aquel latinajo, decía que lo había heredado de su abuela. Estaba seguro Mosén Millán de que si iba a la cuna del niño y levantaba la almohada, encontraría algún amuleto. Solía poner la Jerónima, cuando se trataba de niños, una tijerita abierta en cruz para protegerlos de herida de hierro. «De saña de hierro», decía ella. Y si se trataba de niñas, una rosa que ella misma había desecado a la luz de la luna para darles hermosura y evitarles las menstruaciones difíciles. Hubo un incidente que produjo cierta alegría secreta a Mosén Millán. El médico de la aldea, un hombre joven, llegó, dio los buenos días, se quitó las gafas para limpiarlas, se las había empañado al entrar, y se acercó a la cuna. Después de reconocer al crío, dijo gravemente a la Jerónima que no volviera a tocar el ombligo del recién nacido y ni siquiera a cambiarle la faja. Lo dijo secamente, y lo que era peor, delante de todos. Lo oyeron hasta los que estaban en la cocina. Como era de suponer, al marcharse el médico, la Jerónima comenzó a desahogarse. Dijo que con los médicos viejos nunca había tenido palabras y que aquel jovencito creía que solo su ciencia valía. «Pero dime de lo que presumes y te diré de lo que te falta». Aquel médico tenía más hechuras y maneras que conciencia. Trató de malquistar al médico con los maridos. ¿No habían visto cómo se entraba por las casas de Rondón y sin llamar, y se iba derecho a la alcoba, aunque la hembra de la familia estuviera allí vistiéndose? Más de una había sido sorprendida en cubre-corsé o en enaguas. ¿Y qué hacían las pobres? Pues nada, gritar y correr a otro cuarto. ¿Eran maneras aquellas de entrar en una casa un hombre soltero y sin arrimo? Ese era el médico. Seguía hablando la Jerónima, pero los hombres no la escuchaban. Mosén Millán intervino por fin. «Cállate, Jerónima», dijo. «Un médico es un médico». «La culpa»,
dijo alguien. «No es de la Jerónima, sino del jarro». Los campesinos hablaban de cosas referentes al trabajo. El trigo apuntaba bien. Los planteros de hortalizas iban germinando y en la primavera sería un gozo sembrar los melonares y la lechuga. Mosén Millán, cuando vio que la conversación languidecía, se puso a hablar contra las supersticiones. La Jerónima escuchaba en silencio. Hablaba el cura de las cosas más graves con giros campesinos. Decía que la iglesia se alegraba tanto de aquel nacimiento como los mismos padres, y que había que alejar al niño de las supersticiones, que son cosa del demonio y que podrían dañarle el día de mañana. Añadió que el chico sería tal vez un nuevo Saulo para la cristiandad. «Lo que quiero yo es que aprenda a ajustar los calzones y que haga un buen mayoral de labranza», dijo el padre. Rió la Jerónima para molestar al cura. Luego dijo: «El chico será lo que tenga que ser, cualquier cosa menos cura». Mosén Millán la miró extrañado. «Qué bruta eres, Jerónima». En aquel momento llegó alguien buscando a la ensalmadora. Cuando ésta hubo salido, Mosén Millán se dirigió a la cuna del niño, levantó la almohada y halló debajo un clavo y una pequeña llave formando cruz. Los sacó, los entregó al padre y dijo: «¿Usted ve?». Después rezó una oración. Repitió que el pequeño Paco, aunque fuera un día mayoral de labranza, era hijo espiritual suyo y debía cuidar de su alma. Ya sabía que la Jerónima, con sus supersticiones, no podía hacer daño mayor, pero tampoco hacía ningún bien. Mucho más tarde, cuando Paquito fue Paco y salió de quintas, y cuando murió, y cuando Mosén Millán trataba de decir misa de aniversario, vivía todavía la Jerónima, aunque era tan vieja que decía tonterías y no le hacían caso. El monaguillo de Mosén Millán estaba en la puerta de la sacristía y sacaba la nariz de vez en cuando para fisgar por la iglesia y decir al cura: «Todavía no ha venido nadie». Alzaba las cejas el sacerdote pensando: No lo comprendo. Toda la aldea quería a Paco, menos don Gumersindo, don Valeriano y tal vez el señor Cástulo Pérez». Pero de los sentimientos de este último nadie podía estar seguro. El monaguillo también se hablaba a sí mismo diciéndose el romance de Paco. «Las luces iban por el monte y las sombras por el saso». Mosén Millán cerró los ojos y esperó. Recordaba algunos detalles nuevos de la infancia de Paco. Quería al muchacho y el niño le quería a él también. Los chicos y los animales quieren a quien los quiere. A los 6 años hacía fuineta, es decir, se escapaba de casa y se unía con otros zagales. Entraba y salía por las cocinas de los vecinos. Los campesinos siguen el viejo proverbio: «Al hijo de tu vecino límpiale las narices y mételo en tu casa». Tendría Paco algo más de 6 años cuando fue por primera vez a la escuela. La casa del cura estaba cerca y el chico iba de tarde en tarde a verlo. El hecho de que fuera por voluntad propia conmovía al cura. Le daba al muchacho estampas de colores. Si al salir de casa del cura el chico encontraba al zapatero, éste le decía: «Ya veo que eres muy amigo de Mosén Millán». «¿Y usted no?», preguntaba el chico. «Oh», decía el zapatero evasivo, «los curas son la gente que se toma más trabajo en el mundo para no trabajar. Pero Mosén Millán es un santo». Esto último lo decía con una veneración exagerada para que nadie pudiera pensar que hablaba en serio. El pequeño Paco iba haciendo sus descubrimientos en la vida. Encontró un día al cura en la abadía cambiándose de sotana y al ver que debajo llevaba pantalones, se quedó extrañado y sin saber qué pensar. Cuando veía a Mosén Millán al padre de Paco, le preguntaba por el niño empleando una expresión halagadora: «¿Dónde está el heredero?». Tenía el padre de Paco un perro flaco y malcarado. Los labradores tratan a sus perros con indiferencia y crueldad, y es, sin duda, la razón por la que estos animales los adoran. A veces el perro acompañaba al chico a la escuela. Andaba a su lado sin zalemas y sin alegría, protegiéndolo con su sola presencia. Paco andaba por entonces muy atareado tratando de convencer al perro de que el gato de la casa también tenía derecho a la vida. El perro no lo entendía así y el pobre gato tuvo que escapar al campo. Cuando Paco quiso recuperarlo, su padre le dijo que era inútil porque las alimañas salvajes lo habrían matado ya.
Los búhos no suelen tolerar que haya en el campo otros animales que puedan ver en la oscuridad, como ellos. Perseguían a los gatos, los mataban y se los comían. Desde que supo eso, la noche era para Paco misteriosa y temible, y cuando se acostaba aguzaba el oído queriendo oír los ruidos de fuera. Si la noche era de los búhos, el día pertenecía a los chicos, y Paco, a los 7 años, era bastante revoltoso. Sus preocupaciones y temores durante la noche no le impedían reñir al salir de la escuela. Era ya por entonces una especie de monaguillo auxiliar o suplente. Entre los tesoros de los chicos de la aldea había un viejo revólver con el que especulaban de tal modo que nunca estaba más de una semana en las mismas manos. Cuando, por alguna razón, por haberlo ganado en juegos o cambalaches, lo tenía Paco, no se separaba de él, y mientras ayudaba a misa lo llevaba en el cinto bajo un roquete. Una vez, al cambiar el misal y hacer una genuflexión, resbaló el arma y cayó en la tarima con un ruido enorme. Un momento quedó allí, y los dos monaguillos se abalanzaron sobre ella. Paco empujó al otro y tomó su revólver. Se remangó la sotana, se lo guardó en la cintura y respondió al sacerdote: «Ecum spiritu tuo». Terminó la misa y Mosén Millán llamó a capítulo a Paco, le riñó y le pidió el revólver. Entonces ya Paco lo había escondido detrás del altar. Mosén Millán registró al chico y no le encontró nada. Paco se limitaba a negar, y no le habrían sacado de sus negativas todos los verdugos de la antigua Inquisición. Al final, Mosén Millán se dio por vencido, pero le preguntó: «¿Para qué quieres ese revólver, Paco? ¿A quién quieres matar? ¿A nadie?» Añadió que lo llevaba para evitar que lo usaran otros chicos peores que él. Este subterfugio asombró al cura. Mosén Millán se interesaba por Paco pensando que sus padres eran poco religiosos. Creía el sacerdote que atrayendo al hijo, atraería tal vez al resto de la familia. Tenía Paco 7 años cuando llegó el obispo y confirmó a los chicos de la aldea. La figura del prelado, que era un anciano de cabello blanco y alta estatura, impresionó a Paco. Con su mitra, su capa pluvial y el báculo dorado, daba al niño la idea aproximada de lo que debía ser Dios en los cielos. Después de la confirmación habló el obispo con Paco en la sacristía. El obispo le llamaba Galopín. Nunca Paco había oído aquella palabra. El diálogo fue así: «¿Quién es este Galopín?» «Paco, para servir a Dios y a su ilustrísima». El chico había sido aleccionado. El obispo, muy afable, seguía preguntándole: «¿Qué quieres ser tú en la vida, Paco? ¿Cura?» «No, no, señor». «¿General?» «No, señor, tampoco. Quiero ser labrador como mi padre». El obispo reía. Viendo Paco que tenía éxito, siguió hablando: «Y tener 3 pares de mulas y salir con ellas por la calle mayor diciendo: ¡Tordilla! ¡Capitana! ¡Oxique me ca...». Mosén Millán se asustó y le hizo con la mano un gesto indicando que debía callarse. El obispo reía. Aprovechando la emoción de aquella visita del obispo, Mosén Millán comenzó a preparar a Paco y a otros mozalbetes para la primera comunión, y al mismo tiempo decidió que era mejor hacerse cómplice de las pequeñas picardías de los muchachos que censor. Sabía que Paco tenía el revólver y no había vuelto a hablarle de él. Se sentía Paco seguro en la vida. El zapatero lo miraba a veces con cierta ironía. ¿Por qué? Y el médico, cuando iba a su casa, le decía: «Hola, caparrós». Casi todos los vecinos y amigos de la familia le guardaban a Paco algún secreto. La noticia del revólver, un cristal roto en una ventana, el hurto de algunos puñados de cerezas en un huerto. El más importante encubrimiento era el de Mosén Millán. Un día habló el cura con Paco de cosas difíciles porque Mosén Millán le enseñaba a hacer examen de conciencia desde el 1er mandamiento hasta el 10º. Al llegar al 6º, el sacerdote vaciló un momento y dijo por fin: «Pásalo por alto, porque tú no tienes pecados de esta clase todavía». Paco estuvo cavilando y supuso que debía referirse a la relación entre hombres y mujeres. Iba Paco a menudo a la iglesia, aunque solo ayudaba a misa cuando hacían falta 2 monaguillos. En la época de Semana Santa descubrió grandes cosas. Durante aquellos días todo cambiaba en el templo. Las imágenes las tapaban con paños color violeta
El altar mayor quedaba oculto también detrás de un enorme lienzo malva, y una de las naves iba siendo transformada en un extraño lugar lleno de misterio. Era el monumento. La parte anterior tenía acceso por la ancha escalinata cubierta de alfombra negra. Al pie de esas escaleras, sobre un almohadón blanco de raso, estaba acostado un crucifijo de metal cubierto con lienzo violeta que formaba una figura romboidal sobre los extremos de la cruz. Por debajo del rombo asomaba la base, labrada. Los fieles se acercaban, se arrodillaban y la besaban. Al lado, una gran bandeja con 2 o 3 monedas de plata y muchas más de cobre. En las sombras de la iglesia, aquel lugar silencioso e iluminado, con las escaleras llenas de candelabros y cirios encendidos, daba a Paco una impresión de misterio. Debajo del monumento, en un lugar invisible, 2 hombres tocaban en flautas de caña una melodía muy triste. La melodía era corta y se repetía hasta el infinito durante todo el día. Paco tenía sensaciones contradictorias muy fuertes. Durante el jueves y el viernes santo no sonaban las campanas de la torre. En su lugar se oían las matracas. En la bóveda del campanario habían 2 enormes cilindros de madera cubiertos de hileras de mazos. Al girar el cilindro, los mazos golpeaban sobre la madera hueca. Toda aquella maquinaria estaba encima de las campanas y tenía un eje empotrado en 2 muros opuestos del campanario y engrasado con pez. Esas gigantescas matracas producían un rumor de huesos agitados. Los monaguillos tenían 2 matracas de mano y las hacían sonar al azar en la misa. Paco miraba y oía todo aquello asombrado. Le intrigaban sobre todo las estatuas que se veían a los 2 lados del monumento. Este parecía el interior de una inmensa cámara fotográfica con fuelle extendido. La turbación de Paco procedía del hecho de haber visto aquellas imágenes polvorientas y desnarigadas en un desván del templo donde amontonaban los trastos viejos. Había también allí piernas de Cristos desprendidas de los cuerpos, estatuas de mártires desnudos y sufrientes, cabezas de ecce-homos lacrimosos, paños de Verónicas colgados del muro, trípodes hechos con listones de madera que tenían un busto de mujer en lo alto y que, cubiertos por un manto en forma cónica, se convertían en Nuestra Señora de los Desamparados. El otro monaguillo, cuando estaban los 2 en el desván, exageraba su familiaridad con aquellas figuras. Se ponía a caballo de uno de los apóstoles, en cuya cabeza golpeaba con los nudillos para ver, decía, si había ratones. Le ponía a otro un papelito arrollado en la boca como si estuviera fumando. Iba al lado de San Sebastián y le arrancaban los dardos del pecho para volvérselos a poner, cruelmente. Y en un rincón se veía el túmulo funeral que se usaba en las misas de difuntos. Cubierto de paños negros goteados de cera, mostraba en los 4 lados una calavera y 2 tibias cruzadas. Era un lugar dentro del cual se escondía el otro acólito, a veces, y cantaba cosas irreverentes. El sábado de gloria, por la mañana, los chicos iban a la iglesia llevando pequeños mazos de madera que tenían guardados todo el año para aquel fin. Iban, ¿quién iba a suponerlo?, a matar judíos. Para evitar que rompieran los bancos, Mosén Millán hacía poner el día anterior 3 largos maderos derribados cerca del atrio. Se suponía que los judíos estaban dentro, lo que no era para las imaginaciones infantiles demasiado suponer. Los chicos se sentaban detrás y esperaban. Al decir el cura en los oficios la palabra resurrexit, comenzaban a golpear produciendo un fragor escandaloso que duraba hasta el canto del aleluya y el primer volteo de campanas. Salía Paco de la Semana Santa como convaleciente de una enfermedad. Los oficios habían sido sensacionales y tenían nombres extraños: las tinieblas, el sermón de las 7 palabras y del beso de Judas y de los velos rasgados. El sábado de gloria solía ser como la reconquista de la luz y la alegría. Mientras volteaban las campanas en la torre, después del silencio de 3 días, la Jerónima cogía piedrecitas de la glera del río porque decía que poniéndoselas en la boca aliviarían el dolor de muelas. Paco iba entonces a la casa del cura en grupo con otros chicos que se preparaban también para la primera comunión. El cura los instruía y les aconsejaba que en aquellos días no hicieran diabluras. No debían pelear ni ir al río público donde las mujeres hablaban demasiado libremente. Los chicos sentían desde entonces una curiosidad más viva, y si pasaban cerca del lavadero aguzaban el oído. Hablando los chicos entre sí de la comunión, inventaban peligros extraños y decían que al comulgar era necesario abrir mucho la boca, porque si la hostia tocaba en los dientes, el comulgante caía muerto,
y se iba derecho al infierno. Un día, Mosén Millán pidió al monaguillo que le acompañara a llevar la extremaunción a un enfermo grave. Fueron a las afueras del pueblo, donde ya no había casas y la gente vivía en unas cuevas abiertas en la roca. Se entraba en ellas por un agujero rectangular que tenía alrededor una cenefa encalada. Paco llevaba colgada del hombro una bolsa de terciopelo donde el cura había puesto los objetos litúrgicos. Entraron bajando la cabeza y pisando con cuidado. Había dentro 2 cuartos con el suelo de losas de piedra mal ajustadas. Estaba ya oscureciendo y en el cuarto primero no había luz. En el segundo se veía solo una lamparilla de aceite. Una anciana, vestida de harapos, los recibió con un cabo de vela encendido. El techo de roca era muy bajo y aunque se podía estar de pie, el sacerdote bajaba la cabeza por precaución. No había otra ventilación que la puerta exterior. La anciana tenía los ojos secos y una expresión de fatiga y de espanto frío. En un rincón había un camastro de tablas y en él estaba el enfermo. El cura no dijo nada, la mujer tampoco. Solo se oía un ronquido regular, bronco y persistente que salía del pecho del enfermo. Paco abrió la bolsa y el sacerdote, después de ponerle la estola, fue sacando trocitos de estopa y una pequeña vasija con aceite y comenzó a rezar en latín. La anciana escuchaba con la vista en el suelo y el cabo de vela en la mano. La silueta del enfermo, que tenía el pecho muy levantado y la cabeza muy baja, se proyectaba en el muro y el más pequeño movimiento del cirio hacía moverse la sombra. Descubrió el sacerdote los pies del enfermo. Eran grandes, secos, resquebrajados, pies de labrador. Después fue a la cabecera. Se veía que el agonizante ponía toda la energía que le quedaba en aquella horrible tarea de respirar. Los estertores eran más broncos y más frecuentes. Paco veía 2 o 3 moscas que revoloteaban sobre la cara del enfermo y que a la luz tenían reflejos de metal. Mosén Millán hizo las unciones en los ojos, en la nariz, en los pies. El enfermo no se daba cuenta. Cuando terminó, el sacerdote dijo a la mujer: «Dios lo acoja en su seno». La anciana callaba. Le temblaba a veces la barba y en aquel temblor se percibía el hueco de la mandíbula debajo de la piel. Paco seguía mirando alrededor. No había luz, ni agua, ni fuego. Mosén Millán tenía prisa por salir, pero lo disimulaba porque aquella prisa le parecía poco cristiana. Cuando salieron, la mujer los acompañó hasta la puerta con el cirio encendido. No se veían por allí más muebles que una silla desnivelada apoyada contra el muro. En el cuarto exterior, en un rincón y en el suelo había 3 piedras ahumadas y un poco de ceniza fría. En una estaca clavada en el muro, una chaqueta vieja. El sacerdote parecía ir a decir algo, pero se calló. Salieron. Era ya de noche, y en lo alto se veían las estrellas. Paco preguntó: «¿Esa gente es pobre, Mosén Millán?» «Sí, hijo». «¿Muy pobre?» «Mucho». «¿La más pobre del pueblo?» «¿Quién sabe? Pero hay cosas peores que la pobreza. Son desgraciados por otras razones». El monaguillo veía que el sacerdote contestaba con desgana. «¿Por qué?», preguntó. «Tienen un hijo que podría ayudarles, pero he oído decir que está en la cárcel». «¿Ha matado a alguno?» «Yo no sé, pero no me extrañaría». Paco no podía estar callado. Caminaba a oscuras por terreno desigual. Recordando al enfermo, el monaguillo dijo: «Se está muriendo porque no puede respirar. Y ahora nos vamos. Y se queda allí solo». Caminaban. Mosén Millán parecía muy fatigado. Paco añadió: «Bueno, con su mujer. Menos mal». Hasta las primeras casas había un buen trecho. Mosén Millán dijo al chico que su compasión era virtuosa y que tenía buen corazón. El chico preguntó aún si no iba nadie a verlos porque eran pobres o porque tenían un hijo que estaba en la cárcel. Y Mosén Millán, queriendo cortar el diálogo, aseguró que de un momento a otro el agonizante moriría y subiría al cielo, donde estaría feliz. El chico miró las estrellas. «Su hijo no debe ser muy malo, padre Millán». «¿Por qué?» «Si fuera malo, sus padres tendrían dinero. Robaría». El cura no quiso responder y seguían andando.
Paco se sentía feliz yendo con el cura. Ser su amigo le daba autoridad, aunque no podría decir en qué forma. Siguieron andando sin volver a hablar, pero al llegar a la iglesia repitió una vez más: «¿Por qué no va a verlo nadie, Mosén Millán?» «Ay, ¿qué importa eso, Paco? El que se muere, rico o pobre, siempre está solo aunque vayan los demás a verlo. La vida es así. Y Dios, que la ha hecho, sabe por qué». Paco recordaba que el enfermo no decía nada. La mujer tampoco. Además, el enfermo tenía los pies de madera como los de los crucifijos rotos y abandonados en el desván. El sacerdote guardaba la bolsa de los óleos. Paco dijo que iba a avisar a los vecinos para que fueran a ver al enfermo y ayudar a su mujer. Iría de parte del Mosén, y así nadie se negaría. El cura le advirtió que lo mejor que podía hacer era ir a su casa. «Cuando Dios permite la pobreza y el dolor», dijo, «es por algo. ¿Qué puedes hacer tú?», añadió. «Esas cuevas que has visto son miserables, pero las hay peores en otros pueblos». Medio convencido, Paco se fue a su casa. Pero durante la cena habló 2 o 3 veces más del agonizante y dijo que en su choza no tenían ni siquiera un poco de leña para hacer fuego. Los padres callaban. La madre iba y venía. Paco decía que el pobre hombre que se moría no tenía siquiera un colchón porque estaba acostado sobre tablas. El padre dejó de cortar pan y lo miró. «Es la última vez», dijo, «que vas con Mosén Millán a dar la unción a nadie». Todavía el chico habló de que el enfermo tenía un hijo presidiario, pero que no era culpa del padre. «Ni del hijo tampoco». Paco estuvo esperando que el padre dijera algo más, pero se puso a hablar de otras cosas. Como en todas las aldeas, había un lugar en las afueras que los campesinos llamaban el Carasol, en la base de una cortina de rocas que daban al mediodía. Era caliente en invierno y fresco en verano. Allí iban las mujeres más pobres, generalmente ya viejas, y cosían, hilaban, charlaban de lo que sucedía en el mundo. Durante el invierno, aquel lugar estaba siempre concurrido. Alguna vieja peinaba a su nieta. La Jerónima, en el Carasol, estaba siempre alegre y su alegría contagiaba a las otras. A veces sin más ni más, y cuando el Carasol estaba aburrido, se ponía ella a bailar sola, siguiendo el compás de las campanas de la iglesia. Fue ella quien llevó la noticia de la piedad de Paco por la familia agonizante y habló de la resistencia de Mosén Millán a darles ayuda, esto muy exagerado para hacer efecto, y también habló de la prohibición del padre del chico. Según ella, el padre había dicho a Mosén Millán: «¿Quién es usted para llevarse al chico a dar la unción?». Era mentira, pero en el Carasol creían todo lo que la Jerónima decía. Esta hablaba con respeto de todo el mundo, pero no de la familia de don Valeriano y don Gumersindo. 23 años después, Mosén Millán recordaba aquellos hechos y suspiraba bajo sus ropas talares, esperando con la cabeza apoyada en el muro, en el lugar de la mancha oscura, el momento de comenzar la misa. Pensaba que aquella visita de Paco a la cueva influyó mucho en todo lo que había de sucederle después. «Y vino conmigo. Yo lo llevé», añadía un poco perplejo. El monaguillo entraba en la sacristía y decía: «Aún no ha venido nadie, Mosén Millán». Lo repitió porque con los ojos cerrados el cura parecía no oírle. Y recitaba para sí el monaguillo otras partes del romance a medida que las recordaba. «Lo buscaban en los montes, pero no lo han encontrado. A su casa iban los perros para que tomen el olfato. Ya ventean las ropas viejas de Paco». Se oían aún las campanas. Mosén Millán volvía a recordar a Paco. «Parece que era ayer cuando tomó la primera comunión». Poco después el chico se puso a crecer y en 3 o 4 años se hizo casi tan grande como su padre. La gente, que hasta entonces lo llamaba Paquito, comenzó a llamarlo Paco el del Molino. El bisabuelo había tenido un molino que ya no molía y que empleaban para almacén de grano. Tenía también allí un pequeño rebaño de cabras. Una vez, cuando parieron las cabras, Paco le llevó a Mosén Millán un cabritillo, que quedó triscando por el huerto de la abadía. Poco a poco se fue alejando el muchacho de Mosén Millán. Casi nunca lo encontraba en la calle y no tenía tiempo para ir exprofeso a verlo. Los domingos iba a misa, en verano faltaba alguna vez, y para Pascua confesaba y comulgaba cada año.
Aunque imberbe aún, el chico imitaba las maneras de los adultos. No solo iba sin cuidado al lavadero y escuchaba los diálogos de las mozas, sino que a veces ellas le decían picardías y crudezas, y él respondía bravamente. El lugar a donde iban a lavar las mozas se llamaba la Plaza del Agua, y era, efectivamente, una gran plaza ocupada en sus 2/3 partes por un estanque bastante profundo. En las tardes calientes de verano, algunos mozos iban a nadar allí completamente en cueros. Las lavanderas parecían escandalizarse, pero solo de labios afuera. Sus gritos, sus risas y las frases que cambiaban con los mozos mientras en la alta torre coronaban las cigüeñas revelaban una alegría primitiva. Paco el del molino fue una tarde allí a nadar, y durante más de 2 horas se exhibió a gusto entre las bromas de las lavanderas. Le decían palabras provocativas, insultos femeninos de intención halagadora, y aquello fue como la iniciación en la vida de los mozos solteros. Después de aquel incidente, sus padres le dejaban salir de noche y volver cuando ya estaban acostados. A veces Paco hablaba con su padre sobre cuestiones de hacienda familiar. Un día tuvieron una conversación sobre materia tan importante como los arrendamientos de pastos en el monte, y lo que estos arrendamientos les costaban. Pagaban cada año una suma regular a un viejo duque que nunca había estado en la aldea y que percibía aquellas rentas de los campesinos de 5 pueblos vecinos. Paco creía que aquello no era cabal. Si es cabal o no, pregúntaselo a Mosén Millán, que es amigo de don Valeriano, el administrador del duque. Anda y verás lo que te dice. Ingenuamente, Paco se lo preguntó al cura y este dijo: ¿Qué te importa a ti eso, Paco? Paco se atrevió a decirle, lo había oído a su padre, que había gente en el pueblo que vivía peor que los animales y que se podía hacer algo para remediar aquella miseria. ¿Qué miseria?, dijo Mosén Millán. Todavía hay más miseria en otras partes que aquí. Luego le reprendió ásperamente por ir a nadar a la Plaza del Agua delante de las lavanderas. En eso Paco tuvo que callarse. El muchacho iba adquiriendo gravedad y solidez. Los domingos por la tarde, con el pantalón nuevo de pana, la camisa blanca y el chaleco rameado y florido, iba a jugar a las birlas, a los bolos. Desde la abadía, Mosén Millán, leyendo su breviario, oía el ruido de las birlas chocando entre sí y las monedas de cobre cayendo al suelo, donde las dejaban los mozos para sus apuestas. A veces se asomaba al balcón. Veía a Paco tan crecido y se decía: ahí está. Parece que fue ayer cuando lo bauticé. Pensaba el cura con tristeza que cuando aquellos chicos crecían, se alejaban de la iglesia, pero volvían a acercarse al llegar a la vejez, por la amenaza de la muerte. En el caso de Paco, la muerte llegó mucho antes que la vejez, y Mosén Millán lo recordaba en la sacristía profundamente abstraído mientras esperaba el momento de comenzar la misa. Sonaban todavía las campanas en la torre. El monaguillo dijo, de pronto: «Mosén Millán, acaba de entrar en la iglesia don Valeriano». El cura seguía con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el muro. El monaguillo recordaba aún el romance. «En la Pardina del Monte, allí encontraron a Paco. Date a la justicia, o aquí mismo te matamos». Pero don Valeriano se asomaba ya a la sacristía. «Con permiso», dijo. Vestía como los señores de la ciudad, pero en el chaleco llevaba más botones que de ordinario y una gruesa cadena de oro con varios dijes colgando que sonaban al andar. Tenía don Valeriano la frente estrecha y los ojos huidizos. El bigote caía por los lados, de modo que cubría las comisuras de los labios. Cuando hablaba de dar dinero usaba la palabra desembolso, que le parecía más distinguida. Al ver que Mosén Millán seguía con los ojos cerrados sin hacerle caso, se sentó y dijo: «Mosén Millán, el último domingo dijo usted en el púlpito que había que olvidar. Olvidar no es fácil, pero aquí estoy, el primero». El cura afirmó con la cabeza sin abrir los ojos. Don Valeriano, dejando el sombrero en una silla, añadió: «Yo la pago la misa, salvo mejor parecer. Dígame lo que vale y como esos». Negó el cura con la cabeza y siguió con los ojos cerrados. Recordaba que don Valeriano fue uno de los que más influyeron en el desgraciado fin de Paco. Era administrador del duque y además tenía tierras propias. Don Valeriano, satisfecho de sí, como siempre, volvía a hablar. «Ya digo, fuera malquerencias, en esto soy como mi difunto padre». Mosén Millán oía en su recuerdo la voz de Paco. Pensaba en el día que se casó. No se casó Paco a ciegas, como otros mozos, en una explosión temprana de deseo. Las cosas se hicieron despacio y bien. En primer lugar, la familia de Paco estaba preocupada por las quintas. La probabilidad de que, sacando un número bajo, tuviera que ir al servicio militar
los desvelaba a todos. La madre de Paco habló con el cura y este aconsejó pedir el favor de Dios y merecerlo con actos edificantes. La madre propuso a su hijo para que al llegar la Semana Santa fuera en la procesión del viernes con un hábito de penitente, como hacían otros, arrastrando con los pies descalzos 2 cadenas atadas a los tobillos. Paco se negó. En años anteriores había visto a aquellos penitentes. Las cadenas que llevaban atadas a los pies tenían al menos 6 metros de largas y sonaban sobre las losas o la tierra apelmazada de un modo bronco y terrible. Algunos expiaban así quién sabe qué pecados, y llevaban la cara descubierta por orden del cura para que todos los vieran. Otros iban simplemente a pedir algún don y preferían cubrirse el rostro. Cuando la procesión volvía a la iglesia, al oscurecer, los penitentes sangraban por los tobillos, y al hacer avanzar cada pie recogían el cuerpo sobre el lado contrario y se inclinaban como bestias cansinas. Las canciones de las beatas sobre aquel rumor de hierros producían un contraste muy raro, y cuando los penitentes entraban en el templo, el ruido de las cadenas resonaba más bajo las bóvedas. Entretanto, en la torre sonaban las matracas. Paco recordaba que los penitentes viejos llevaban siempre la cara descubierta. Las mujerucas, al verlos pasar, decían en voz baja cosas tremendas. «Mira», decía la Jerónima, «ahí va Juan, el del callejón de Santa Ana, el que robó a la viuda del sastre». El penitente sudaba y arrastraba sus cadenas. Otras mujeres se llevaban la mano a la boca y decían: «Ese, Juan el de las vacas, el que le echó a su madre polvos de Solimán para heredarla». El padre de Paco, tan indiferente a las cosas de religión, había decidido atarse las cadenas a los tobillos. Se cubrió con el hábito negro y la capucha y se ciñó a la cintura el cordón blanco. Mosén Millán no podía comprender y dijo a Paco: «No tiene mérito lo de tu padre porque lo hace para no tener que apalabrar un mayoral en el caso de que tú tengas que ir al servicio». Paco repitió aquellas palabras a su padre y él, que todavía se curaba con sal y vinagre las lesiones de los tobillos, exclamó: «Veo que a Mosén Millán le gusta hablar más de la cuenta». Por una razón u otra, el hecho fue que Paco sacó en el sorteo uno de los números más altos y que la alegría desbordaba en el hogar, y tenían que disimularla en la calle para no herir con ella a los que habían sacado números bajos. Lo mejor de la novia de Paco, según los aldeanos, era su diligencia y laboriosidad. Por 2 años antes de ser novios, Paco había pasado día tras día al ir al campo frente a la casa de la chica. Aunque era la primera hora del alba, las ropas de cama estaban ya colgadas en las ventanas y la calle no solo barrida y limpia, sino regada y fresca en verano. A veces veía también Paco a la muchacha. La saludaba al pasar y ella respondía. A lo largo de 2 años el saludo fue haciéndose un poco más expresivo. Luego cambiaron palabras sobre cosas del campo. En febrero, por ejemplo, ella preguntaba: «¿Has visto ya las cotovías?» «No, pero no tardarán», respondía Paco, «porque ya comienza a florecer la liaga». Algún día, con el temor de no hallarla en la puerta o en la ventana antes de llegar, se hacía Paco presente dando voces a las mulas y, si aquello no bastaba, cantando. Hacia la mitad del 2.º año, ella, que se llamaba Águeda, lo miraba ya de frente y le sonreía. Cuando había baile iba con su madre y solo bailaba con Paco. Más tarde hubo un incidente bastante sonado. Una noche el alcalde prohibió rondar al saber que había 3 rondallas diferentes y rivales y que podrían producirse violencias. A pesar de la prohibición salió Paco con los suyos y la pareja de la Guardia Civil disolvió la ronda y lo detuvo a él. Lo llevaban a dormir a la cárcel, pero Paco echó mano a los fusiles de los guardias y se los quitó. La verdad era que los guardias no podían esperar de Paco, amigo de ellos, una salida así. Paco se fue con los 2 rifles a casa. Al día siguiente todo el pueblo sabía lo ocurrido y Mosén Millán fue a ver al mozo y le dijo que el hecho era grave, y no solo para él, sino para todo el vecindario. «¿Por qué?», preguntaba Paco. Recordaba Mosén Millán que había habido un caso parecido en otro pueblo y que el gobierno condenó al municipio a estar sin guardia civil durante 10 años. «¿Te das cuenta?», le decía el cura asustado. «A mí no me importa estar sin guardia civil». «No seas badulaque». «Digo la verdad, Mosén Millán». «Pero, ¿tú crees que sin guardia civil se podría sujetar a la gente? Hay mucha maldad en el mundo». «No lo creo». «¿Y la gente de las cuevas? En lugar de traer guardia civil se podrían quitar las cuevas, Mosén Millán». «Iluso. Eres un iluso». Entre bromas y veras, el alcalde recuperó los fusiles y echó tierra al asunto. Aquel incidente dio a Paco cierta fama de mozo atrevido.
A Águeda le gustaba, pero le daba una inseguridad temerosa. Por fin, Águeda y Paco se dieron palabra de matrimonio. La novia tenía más nervio que su suegra y aunque se mostraba humilde y respetuosa, no se entendían bien. Solía decir la madre de Paco: agua mansa. Ten cuidado, hijo, que es agua mansa. Pero Paco lo echaba a broma, celos de madre. Como todos los novios, rondó la calle por la noche y la víspera de San Juan llenó de flores y ramos verdes las ventanas, la puerta, el tejado y hasta la chimenea de la casa de la novia. La boda fue como todos esperaban. Gran comida, música y baile. Antes de la ceremonia, muchas camisas blancas estaban ya manchadas de vino al obstinarse los campesinos en beber en bota. Las esposas protestaban y ellos decían riendo que había que emborrachar las camisas para darlas después a los pobres. Con esa expresión, darlas a los pobres, se hacían la ilusión de que ellos no lo eran. Durante la ceremonia, Mosén Millán hizo a los novios una plática. Les recordó a Paco que lo había bautizado y confirmado, y dado la primera comunión. Sabiendo que los dos novios eran tibios en materia de religión, les recordaba también que la Iglesia era la madre común y la fuente no solo de la vida temporal, sino de la vida eterna. Como siempre, en las bodas, algunas mujeres lloraban y se sonaban ruidosamente. Mosén Millán dijo otras muchas cosas, y la última fue la siguiente: este humilde ministro del Señor ha bendecido vuestro lecho natal. Bendice en este momento vuestro lecho nupcial. Hizo en el aire la señal de la cruz. Y bendecirá vuestro lecho mortal, si Dios lo dispone así. In nomine Patris et Filii. Eso del lecho mortal le pareció a Paco que no venía al caso. Recordó un instante los estertores de aquel pobre hombre a quien llevó la unción siendo niño. Era el único hecho mortal que había visto. Pero el día no era para tristezas. Terminada la ceremonia salieron. A la puerta les esperaba una rondalla de más de 15 músicos con guitarras, bandurrias, requintos, hierros y panderetas que comenzó a tocar rabiosamente. En la torre, el cimbal más pequeño volteaba. Una mozuela decía viendo pasar la boda, con un cántaro en el anca: todas se casan. Y yo, mira. La comitiva fue a la casa del novio. Las consuegras iban lloriqueando aún. Mosén Millán, en la sacristía, se desvistió deprisa para ir cuanto antes a participar de la fiesta. Cerca de la casa del novio encontró al zapatero vestido de gala. Era pequeño y, como casi todos los del oficio, tenía anchas caderas. Mosén Millán, que tuteaba a todo el mundo, lo trataba a él de usted. Le preguntó si había estado en la casa de Dios. Mire, Mosén Millán, si aquello es la casa de Dios, yo no merezco estar allí. Y si no lo es, ¿para qué? El zapatero encontró todavía, antes de separarse del cura, un momento para decirle algo de veras extravagante. Le dijo que sabía de buena tinta que en Madrid el rey se tambaleaba, y que si caía, muchas cosas iban a caer con él. Como el zapatero olía vino, el cura no le hizo mucho caso. El zapatero repetía con una rara alegría: «En Madrid pintan bastos, señor cura». Podía haber algo de verdad, pero el zapatero hablaba fácilmente. Solo había una persona que en eso se le pudiera igualar: la Jerónima. Era el zapatero como un viejo gato, ni amigo ni enemigo de nadie, aunque con todos hablaba. Mosén Millán recordaba que el periódico de la capital de la provincia no disimulaba su alarde ante lo que pasaba en Madrid, y no sabía qué pensar. Veía el cura a los novios solemnes, a los invitados jóvenes ruidosos y a los viejos discretamente alegres, pero no dejaba de pensar en las palabras del zapatero. Este se había puesto, según dijo, el traje que llevó en su propia boda, por eso olía al camphor. A su alrededor se agrupaban 6 u 8 invitados, los menos adictos a la parroquia. Debía estar hablándoles, pensábamos en Millán, de la próxima caída del rey y de que en Madrid pintaban bastos. Comenzaron a servir vino. En una mesa había pimientos en adobo, hígados de pollo y rabanitos en vinagre para abrir el apetito. El zapatero se servía mientras elegía entre las botellas que había al lado. La madre del novio le dijo indicándole una: «Ese vino es de los que raspan».
En la sala de al lado estaban las mesas. En la cocina, la Jerónima arrastraba su pata reumática. Era ya vieja, pero hacía reír a la gente joven. «¿No me dejan salir de la cocina?», decía, «porque tienen miedo de que con mi aliento agrie el vino. Pero me da igual, en la cocina está lo bueno. Yo también sé vivir. No me casé, pero por detrás de la iglesia tuve todos los hombres que se me antojaban. Soltera, pero con la llave en la gatera». Las chicas reían escandalizadas. Entraba en la casa el señor Cástulo Pérez. Su presencia causó sensación porque no lo esperaban. Llegaba con 2 floreros de porcelana envueltos en papel y cuidadosamente atados con una cinta. «No sé qué es esto», dijo dándoselos a la madre de la novia. «Cosas de la dueña». Al ver al cura se le acercó. «Mosén Millán, parece que en Madrid van a darle la vuelta a la tortilla». Del zapatero se podía dudar, pero refrendado por el señor Cástulo, no. Y este, que era hombre prudente, buscaba al parecer el arrimo de Paco el del molino. ¿Con qué fin? Había oído el cura hablar de elecciones. A las preguntas del cura, el señor Cástulo decía evasivo: «Un run run que corre». Luego, dirigiéndose al padre del novio, gritó con alegría: «Lo importante no es si ponen o quitan al rey, sino saber si la rosada mantiene el tempero de las viñas. Y si no, que se lo digan a Paco». «Bien le importan a Paco las viñas en un día como hoy», dijo alguien. Con sus apariencias simples, el señor Cástulo era un carácter fuerte. Se veía en sus ojos fríos y escrutadores. Al dirigirse al cura, antes de decir lo que se proponía, hacía un preámbulo. «Con los debidos respetos». Pero se veía que esos respetos no eran muchos. Iban llegando nuevos invitados y parecían estar ya todos. Sin darse cuenta, habían ido situándose por jerarquías sociales. Todos de pie, menos el sacerdote, se alineaban contra el muro, alrededor de la sala. La importancia de cada cual, según las propiedades que tenía, determinaba su proximidad o alejamiento de la cabecera del cuarto, en donde había 2 mecedoras y una vitrina con mantones de Manila y abanicos de nácar, de los que la familia estaba orgullosa. Al lado, en una mecedora, Mosén Millán. Cerca los novios, de pie, recibiendo los parabienes de los que llegaban y tratando con el dueño del único automóvil de alquiler que había en la aldea el precio del viaje hasta la estación de ferrocarril. El dueño del coche, que tenía la contrata de servicios de correos, decía que le prohibían llevar al mismo tiempo más de 2 viajeros, y tenía uno apalabrado, de modo que serían 3 si llevaba a los novios. El señor Cástulo intervino y ofreció llevarlos en su automóvil. Al oír este ofrecimiento, el cura puso atención. No creía que Cástulo fuera tan amigo de la casa. Aprovechando las idas y venidas de las mozas que servían, la Jerónima enviaba algún mensaje vejatorio al zapatero, y este explicaba a los más próximos: «La Jerónima y yo tenemos un telégrafo amoroso». En aquel momento una rondalla rompía a tocar en la calle. La rondalla siguió con la energía con la que suelen tocar los campesinos de manos rudas y corazón caliente. Cuando creyeron que habían tocado bastante, fueron entrando. Formaron grupo al lado opuesto de la cabecera del salón y estuvieron bebiendo y charlando. Después pasaron todos al comedor. En la presidencia se instalaron los novios, los padrinos, Mosén Millán, el señor Cástulo y algunos otros labradores acomodados. El cura hablaba de la infancia de Paco y contaba sus diabluras, pero también su indignidad contra los búhos que mataban por la noche a los gatos extraviados y su deseo de obligar a todo el mundo a visitar a los pobres de las cuevas y ayudarles. Hablando de esto, vio en los ojos de Paco una seriedad llena de dramáticas reservas, y entonces el cura cambió de tema y recordó con benevolencia el incidente del revólver y hasta sus aventuras en la Plaza del Agua. No faltó en la comida la perdiz en adobo, ni la trucha al horno, ni el capón relleno. Iban de mano en mano porrones, botas, botellas con vinos de diferentes cosechas. La noticia de la boda llegó al Carasol, donde las viejas hilanderas bebieron a la salud de los novios el vino que llevaron la Jerónima y el zapatero. Este se mostraba más alegre y libre de palabra que otras veces, y decía que los curas son las únicas personas a quienes todo el mundo llama padre, menos sus hijos, que los llaman tíos. Las viejas aludían a los recién casados. «Frescas están ya las noches. Lo propio para dormir en compañía». Una decía que cuando ella se casó había nieve hasta la rodilla. «Malo para el novio», dijo otra. «¿Por qué?» «Porque tendría sus noblezas escondidas en los riñones con la helada». Tú, culo de anega! Cuando enviudes, échame un parte», gritó la Jerónima. El zapatero, con más deseos de hacer reír a la gente que de insultar a la Jerónima, fue diciéndole una verdadera letanía de desvergüenzas.
¡Cállate, penca del diablo! ¡Pata de afilador! ¡Albarza! ¡Zurupeta! ¡Tía machuca! ¡Estropajo! ¡Cállate, que te traigo una buena noticia! Su Majestad el Rey va envidao y se lo lleva a la trampa. ¿Y a mí qué? Que en la República no empluman a las brujas. Ella decía de sí misma que volaba en una escoba, pero no permitía que se lo dijeran los demás. Iba a responder cuando el zapatero continuó. Te lo digo a ti, zurrapa, trotona, chirigaita, mochilera, trasgo, pendón, zancajo, hinchatripas, ojisucia, morraca, fuina. La ensalmadora se apartaba mientras él la seguía con sus dicharachos. Las viejas del Carasol reventaban de risa, y antes de que llegaran las reacciones de la Jerónima, que estaba confusa, decidió el zapatero retirarse victorioso. Por el camino tendía la oreja a ver lo que decían los demás. Se oía la voz de la Jerónima. ¿Quién iba a decirme que ese monicaco tenía tantas digendas en el estómago? Y volvían a hablar de los novios. Paco era el mozo mejor plantado del pueblo, y se había llevado la novia que merecía. Volvían a aludir a la noche de novios con expresiones alaces.